Todas las idioteces, ¿sabe? Grabó todo lo anterior y ahora no. Ahora sí, bueno, ya. Vale que existen los programas de edición, ¿verdad? Este, bueno, no, de verdad, buenos días a todos. De nuevo, empezamos. Toma tres. Ahí, no sé si ustedes han visto he puesto, no creo que todas, pero algunas de las grabaciones de las clases ahí en el aula de mediación para que puedan repasar, ¿verdad? Algunas cosas. Eh, Vi que algunos videos tenían 0 reproducciones, ¿verdad? Lo cual igual se están sacando el clavo conmigo ustedes, ¿verdad? Se divierten. Soy un youtuber fracasado, pero está bien, no importa, ahí yo me aguanto. Chicos, ¿hay algún problema? ¿Alguien tiene algún problema? ¿Situación nueva? ¿Algo que le dificulte este, llevar de la mejor forma según las circunstancias que tenemos este curso? ¿Tienen problemas de internet? ¿Tienen algún otro problema o no? Todos están ahí. Todos van. Y a veces, yo sí tengo problemas de internet a veces, profe, que Ujú. les escucho como robots a los profesores la voz. Ajá. Entonces, yo no sé, yo estoy hablando con María Fe porque tenía entendido que la universidad iba a prestar como chips de internet y para los estudiantes que lo ocupaban, porque digo, a veces uno haciendo trabajos o así, el internet es fatal o situaciones así como recibir clases y no entenderle al profesor porque se pega. Es que aquí donde yo vivo es como dos routers, como para, no, como un router para 4 apartamentos, entonces sí es exagerado, ¿verdad? Sí, a veces a veces no es que no tienen internet, sino que la señal es muy baja, muy débil. Yo no sé Ajá, cómo se mide eso, exacto. ¿verdad? Pero a veces es el problema. Tampoco es la compu, el teléfono, el dispositivo, porque, bueno, la U lo que estaba prestando, creo que están en ese proceso, es unas tablets, Ajá, sí. pero de ahí no sé cómo, bueno, en mi casa tuvimos que cambiar el internet, ¿verdad? Porque el del ICE no estaba muy lento, igual a veces habría problemas de conexión, Ujú. pero de ahí no sé cómo puedes hacer con eso, ¿verdad? Si, no sé realmente si todos los profes estarán grabando y luego suben el video o cómo están haciendo, si eso Sí, yo creo que sería. la mayoría. Sí. Ujú. Bueno, en este caso, si hay alguna parte de la clase que te perdés o que no las escuchás o no lo ves bien, de ahí me avisas y podemos repasar ahí, conversamos y yo te explico la parte que Ujú. quedó vacía o algo así, ¿verdad? Lo resolvemos de alguna forma. Está bien, profe, muchas gracias. Lo que quiero decirles es, repitiendo el mismo concepto del curso de siempre, es que no se queden sin preguntar y no se queden con huecos en ese sentido, ¿verdad? En la Ujú. materia o con dudas. Nos comunicamos aparte y nivelamos esas carencias de la transmisión o de la reunión virtual, ¿verdad? Entonces, de alguna forma hacemos, pero siempre es preguntar y siempre es hablar del asunto y tratar de que queden bien, ¿verdad? Sí. Este, bueno, ahora les puse el asunto de esta lectura de ese caso para que ustedes se den cuenta un poquito de cómo es que lo viven en otros lugares y cuál es la situación de esta. ¿Qué percibieron ustedes? Ok, ahora sí tengo que escucharlos. ¿Qué leyeron? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Cómo vieron el asunto? Había muchas opiniones diferentes, que eso me llamó la atención y algunos diciendo como que se tenía que imprimir en RGB y como que habían otros que decían que no, pero yo tengo entendido que ya casi hay máquinas que se pueden imprimir en RGB, o sea, se han actualizado un montón las máquinas, pero no sé en otros países cómo estarán esas realidades, ¿verdad? Profe, yo siento también que, bueno, ella decía que ella no podía saber como en qué formato mandar los archivos porque los mandaba a diferentes países. Siento que
en eso sí es como obligación de las personas que la están contratando a ella que le den esos datos, porque también cómo va a ser ella. Entonces, sí, digamos, sí deberían decirle, porque si no puede ocasionar problemas como eso que decían que en Europa usan el RG 1998 y aquí usamos el sRGB, por ejemplo. Ok, ¿qué más? A mí lo que me llamó la atención es uno que decía digamos, el RGB cambia mucho como de monitor y de la persona que lo imprime y el perfil y todo, pero que el CMYK nunca cambia porque en todos los monitores va a ser la misma cantidad de tinta que se usa, entonces que eso era como lo que le recomendaban al Mm, muchacho que había puesto el comentario. mm, De hecho, también hablaban de que muchas veces se escoge como digamos, imprimir en CMYK como porque las personas que trabajan como en el lugar de impresión no saben muy bien cómo trabajar el documento en RGB y no sabrían cómo calibrar bien los colores. Entonces que muchas veces, no sé si qué tan cierto será, pero que muchas veces en ciertos países lo trabajan en CMYK por lo mismo, CMYK por lo mismo, por la falta como de conocimiento de los trabajadores que imprimen los trabajos. mm. ¿Quién A mí más? me llamaron la atención dos cosas. Una que decía que entre más grande el formato, menos resolución debía llevar y viceversa. Y otra cosa que también había la opinión de un muchacho que trabajaba en un lugar de impresión, en donde dice que ellos sí tienen un sistema de perfil específico y que nunca ha llegado nadie a preguntarles. Entonces, este, a veces uno también siento que es como por irresponsabilidad, ¿verdad? Porque es algo que siempre debería tener en cuenta y preguntar, aunque sea por si acaso, aunque sea para que le digan que no, ¿verdad? Pero siento que también, digamos, muchas veces a uno le dicen que no, que ya llega un punto en donde solamente omite o da por obvio que ningún lugar de impresión tienen perfiles específicos. Y no sé, eso me llamó mucho la atención, como que decía que en realidad ellos tenían y nunca nadie les había preguntado y no sabía si decirles como, hey, nosotros tenemos un perfil específico, eh, o no sé, digamos, como que él no sabía cómo tener ese trato como con el diseñador, por ejemplo. Ujú, ujú. Bueno, con respecto a eso que estaba diciendo Alondris, en una gira que nosotros nos habían llevado el semestre pasado a una flexografía que se llama Etipress, eh, habíamos hablado de mismo eso de los perfiles y la muchacha, la diseñadora, había dicho que es mejor que no le colocaran ningún perfil, que ellos mejor se lo colocaban. Cuando les mandaban los artes o así, los diseñadores que contrataban por aparte las personas que necesitaban los trabajos. Entonces yo ni tampoco entendí eso. Ujú, ujú. Ok, ahí, bueno, lo principal que quería que ustedes observaran es como ese tema que yo les expliqué hace unos días, si no me equivoco, fue la semana pasada, eh, que hay mucho desconocimiento del asunto. No es solo en Costa Rica, eso pasa en todos lados. Vean ustedes como eso era en España, ¿verdad? Y ellos pues sufren, digamos, de los mismos problemas. Yo les comentaba que en un lugar que hacen planchas, o a ver, voy a hablar de offset, no todas, antes sí, casi todas las imprentas tenían su quemador de planchas, entonces ellos mismos las procesaban. Ahora es un sistema más electrónico y más caro, entonces no todas las imprentas o no todas las empresas de offset tienen sus procesadoras de planchas. Entonces hay empresas que se dedican a dar ese servicio.
recuerden que la perfilación depende, es una parte de la que hablamos, de la linearización de los equipos. Entonces yo debería de linearizar en mi empresa mis equipos, desde la computadora, los escáneres, las impresoras de pruebas y las impresoras finales, ¿verdad? Hablando en el caso del offset, la máquina de offset. Es un proceso muy caro y entonces no todo el mundo lo hace. Y entonces, además viene esto, como no todos tienen esa parte del proceso, lo subcontratan. Y la empresa que da ese servicio de quemado de planchas, le da el servicio a quién sabe cuántas imprentas, ¿verdad? A un montón. Y ellos no pueden tener los perfiles de todos esos lugares. Entonces ellos trabajan con un perfil genérico. Yo le pregunté a un muchacho, a uno de los técnicos, en un lugar de estos, ¿cuál perfil usan ustedes? Y él me dice, Ana, yo no sé, el que viene en la máquina. Entonces ni siquiera ha tenido la curiosidad por ver cuál es, ¿verdad? Porque puede ser el que viene en la máquina. Pero él podría decir tal y tal, como decían ahí en ese caso, algunos decían el Fogra, no sé cuál, Fogra 27, creo. La mencionaban uno específico. Entonces, pero imagínense ustedes que aquí, en una empresa que se dedica a eso, el mismo técnico no sabe, ¿verdad? Entonces, vivimos aquí como en este fondo que estoy yo, ¿verdad? Así, en el limbo, ahí, flotando en un infinito mundo de desconocimiento. Y de eso nos hace caminar de una forma muy, muy insegura. Entonces, ¿qué pasa? Que nos queda mandarnos a la, como dijo una muchacha ahí, mandarnos a la piscina, ¿verdad? Mandarnos al agua, decir nosotros, a ver qué pasa. Ok, entonces, Profe, sí, con permiso, de hecho también como un comentario cerca, no sé si antes o después de ese que usted mencionaba, donde la muchacha decía como, di no, es tirarnos al agua, ¿verdad? Había uno que decía que, di que últimamente para él siempre la mejor solución iba a ser como hacer pruebas de impresión, porque, digamos, siempre iba a tener como esa incertidumbre del perfil y que cuántos DPI y toda la cuestión, entonces, digamos, para para evitarse la fatiga, digamos, lo que hacía era como pruebas de impresión. claro, no, siempre hay que hacer pruebas de impresión, siempre que se pueda. Pero vean, en offset, la prueba final, la prueba de impresión es la impresión final. Porque ya ustedes conocen cómo es el sistema offset. Las pruebas que nosotros podemos hacer previas son pruebas de inyección o son pruebas láser. Entonces es otro sistema. Por eso entonces un lugar grande, los lugares grandes normalmente tienen un plotter calibrado con la máquina impresora, digamos, con la máquina de offset. Entonces logran una impresión muy parecida, pero nunca, nunca una prueba, porque es una prueba hecha en otro sistema, va a ser igual, es otro sistema, son otras tintas. Pueden hacer pruebas en el mismo papel, pero el sistema es diferente y las tintas son diferentes, ¿verdad? Entonces son muy, muy cercanas. Hace un tiempo yo le hacía una revista hay una emisora de radio en San Carlos que cada 2 años hace una revista y con eso se financian un poco. El gerente tenía, yo no sé, como 40 años de ser el mismo. Y digamos que los últimos 10 años yo les había hecho la revista. Y ya el señor se pensionó, entonces la última vez que me llamaron ya era otro gerente. Cuando llegamos a hablar del proyecto y yo le expliqué cómo era el mecanismo, cómo organizábamos toda la producción de esa revista, entonces una de las cosas que yo le dije fue que parte de lo que yo les cobraba era
coordinar en la imprenta toda la producción. Entonces yo iba a ver las pruebas, iba a darles el visto bueno y, y así él no tenía que venir desde San Carlos hasta aquí a hacer una cosa en la que él no tiene conocimiento, ¿verdad? Entonces parte de la justificación del monto que yo les cobro es por eso. Entonces él decía que no, que eso él no lo iba a pagar porque las pruebas él las puede ver y él las podía dar el visto bueno. Entonces yo le explicaba que sí, yo le decía, sí, usted, sí, claro, usted lo puede hacer, usted va y ve las pruebas y ya. Lo que pasa es que eso le implica desplazarse hasta San José y gastar un día completo, ¿verdad? Entonces él decía que para eso eran las pruebas y que eso él tenía el suficiente conocimiento para verlo. Entonces yo le dije, bueno, sí, siempre que uno ve las pruebas tiene que considerar eso que les acabo de decir, ¿verdad? La prueba final es la prueba impresa. En la prueba, lo que llamamos prueba, ¿verdad? Estrictamente, es una impresión en otra máquina. Así es que siempre hay siempre hay un rango de diferencia. Entonces él decía que no, que no y que no y que no, que la prueba final era la prueba offset. Pues bueno, usted puede ver la prueba offset, pero para eso tiene que estar en el momento que montan toda la máquina, que ya hicieron planchas. Recuerden que para iniciar, ¿verdad? Tienen que lavar toda la máquina, poner planchas, hacer pruebas toda la mácula y hasta que salga la que ya está toda registrada, calibrada los colores, etcétera. Ya para eso pasó un montón de papel y un montón de tiempo y recursos. Si usted en esa prueba, primera impresión, usted dice que no, hay que volver a hacer planchas y hay que volver, o sea, desmontar toda la máquina y todo. Y eso se llevará otro día completo. ¿Quién va a pagar por un día completo de un taller parado? ¿Verdad? Esas pruebas no se hacen, sencillamente eso no se hace. Se hace una prueba previa en un plotter o en una máquina láser. O sea, son pruebas digitales. Entendiendo eso, uno tiene que jugársela en el rango de diferencia, ¿verdad? Hay que tener como la visión, eso te lo da la experiencia de en qué puede cambiar de esa prueba digital a lo que falta o a lo que da la diferencia del offset final, ¿verdad? Entonces, siempre existen eh, eh, probabilidades de que quede un poquito diferente. Bueno, lo mismo pasa entonces con este caso que tenemos de los perfiles y de todo este mundo del desconocimiento que hay de esto, ¿verdad? Algunas cosas habrá que hacer pruebas. En la impresión digital es muy fácil hacer pruebas. Si ustedes le dicen, bueno, vamos a imprimir unas lonas, unos banners, vamos a imprimir 50 banners, yo digo, bueno, entonces claro, aquí sí es muy fácil. Yo imprimo uno, el primero, y con el primero yo digo si seguimos o no. O puedo llegar y mandar a hacer uno pequeñito, una versión reducida que me cueste menos y ya me voy a lo seguro, ¿verdad? Porque en la impresión digital no hay ningún problema, uno puede mandar a imprimir de uno en uno. Y entonces ahí sí usted puede ver la prueba final en la misma máquina y en el mismo material que se haría la producción. Vean entonces ustedes como esto no es un problema que pasa solo aquí, sino que pasa en todo lado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, en base a lo que hemos conversado desde Sistemas 1, algunos hablaban ahí que mandar a imprimir en RGB. ¿Se puede eso? ¿Cómo fue la pregunta, bro? Algunos ahí en el caso este decían que mandaban a imprimir en RGB. Yo les pregunto, ¿se puede? Yo creo que no es lo más recomendable, ¿no? Mejor CMYK. ¿Quién me habló? Valeria fue la que habló. Ok, Valeria dice no es recomendable. Ajá. Yo digo que, bueno, a lo que vi los comentarios, un tipo ahí hablaba de que, como dijo antes Reina, de que
ya se podía empezar a imprimir en RGB, que había algunas máquinas que lo permitían, pero no es como lo recomendable, porque el RGB es para pantallas y todos los dispositivos son diferentes. O sea, se va a ver diferente en un TV, en una laptop, en una tablet y se va a ver diferente en un celular. Entonces, la visión de un color se va a ver diferente en cualquiera de las pantallas. Entonces, yo siento que al final va a terminar afectando porque si yo lo vi de una forma en mi compu, otra persona no lo va a ver igual, dependiendo de donde vea el archivo. Entonces es como raro. Yo siento que es mejor en CMYK. Igual también yo siento que es mucho el mantenimiento de la máquina en el mismo lugar, porque muchas veces por más que el archivo esté bien, y tal vez, muchas veces hasta las máquinas están mal calibradas o algo tienen que la impresión no sale como debería, aunque esté en CMYK. Entonces también yo siento que depende mucho del tratamiento de la máquina que tengan en el lugar, porque hay lugares donde son súper cuidadosos, tienen todo súper bien calibrado y hay otros que no se preocupan o que tal vez ni saben, como usted mencionó anteriormente, que era como lo que dicen, es lo que tiene la máquina ya, y no se involucran más como con los colores y así. Entonces yo siento que también eso tiene mucho que ver y es arriesgarse también como a, tal vez uno logre obtener un buen resultado, pero a la hora, si la máquina no tiene un buen mantenimiento y no está bien calibrada, y no va a obtener el resultado que uno esperaba. Entonces, tiene que ver mucho. Entonces, sí, yo tampoco sé si sería la mejor opción. Sí, de hecho yo iba a comentar eso que decía Lau, que yo considero que esto depende mucho como lo de la regla ISO, ¿verdad? Que es que la máquina esté bien calibrada con los colores y es que en realidad todo va de la mano, que la pantalla esté calibrada, el perfil que estamos utilizando y también digo, obviamente la máquina que se está utilizando, o por ejemplo, no sé si sea offset o digital, pero por ejemplo, si es en imprenta, pues las tintas ocupan tener un valor designado, o sea, ocupa ser CMYK porque ellos no trabajan con otros porcentajes. Y también que, digo, lo que mencionaron los chiquillos antes, también depende del dispositivo. Entonces yo creo que no es como lo más recomendado. Por lo general, cuando uno no utiliza bien los perfiles es cuando la impresión sale como con los colores alterados. Ajá, ok. Bueno, la respuesta real a esa pregunta de si se puede imprimir en RGB es que no, ¿verdad? Ya lo dijo Pablo, RGB es luz, ¿cómo van a imprimir? ¿Verdad? Yo no sé, o sea, no existe eso. No existe una impresión en RGB, no existe. Todas las impresoras del mundo trabajan con CMYK. Ahora, Profe, pero en el caso de que ese muchacho que estaba hablando, creo que era de Madrid, que todo se trabajaba en RGB, algo así. No, ok, no es como puede ser. voy a explicarles. Lo que puede pasar es que en impresión digital de gran formato hay máquinas que se llaman de gama alta. No sé si han visto ustedes, pero tienen CMYK y agregan unas tintas que levantan más esos colores, ¿verdad? Entonces tienen otro cian, tienen otro magenta, algunos tienen un anaranjado y otros colores, yo no sé cuáles son los que usan, no sé cuáles son todos los que usan, pero son colores más brillantes. Es como decir, como que tuvieran pantones, ¿verdad? Pero son unas tintas que levantan la gama. Recuerden que el problema, la diferencia entre el problema del RGB y el CMYK es que la gama, el RGB es así y el CMYK es así, ¿verdad? La gama del CMYK es más pequeña. Entonces, cuando nosotros vemos en RGB, vemos una gama más amplia. Las impresoras de alta gama lo que hacen es ampliar el gama del CMYK, agregando tintas especiales que entonces del CMYK pueden ampliar un poco más con esas variedades de colores. Pero entonces el archivo tienen que convertirlo a esa gama, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que usted manda el archivo en RGB y ellos hacen la conversión
a la gama alta de la máquina. Ujú. Ok, entonces, si ese es el caso, podría valer la pena enviar los archivos en RGB, pero ahí tiene que sobrar la comunicación, ¿verdad? Sí. Sí, Eh, porque si uno llega y envía un archivo en RGB, le va a salir fatal, azulado, muy rojizo, todo se le va a alterar, porque aquí no hay de esas máquinas, ¿verdad? Y sí todo deben es haber en en... algún lado, yo no sé dónde, pero sí, sí debe haber. Ahora, ¿Usted cree? el problema, recuerden, de mandar en RGB es que se puede engañar porque usted está viendo una gama y Ajá, al convertirlo hay algunos colores que se pueden quedar fuera. De hecho, sí, vimos en Photoshop, ¿verdad? El, lo que se llama el, el gamut, ¿verdad? La prueba de gama para ver la diferencia. Entonces, mucho cuidado, hay que preguntar, siempre preguntar, ¿verdad? Si yo tengo la duda, preguntar al impresor, ¿qué podemos hacer? Ustedes tienen, o sea, ¿cómo convierto el archivo? ¿Cómo se lo mando? ¿Verdad? ¿Cómo es preferible trabajar con ustedes? En el caso de esta muchacha que decía que ella no sabe quién lo va a imprimir porque manda el archivo a un montón de lugares, se lo da al cliente y el cliente lo manda a diferentes países y ahí tienen que ver. Entonces debería de poner en el archivo, en la forma de guardarlo en algún lugar, en un documento adjunto, en algo, las advertencias, ¿verdad? Mando el archivo en formato RGB para efectos de que ustedes hagan la conversión según los perfiles que manejen o, ¿verdad? En fin, poner una comunicación que la gente tenga la, la posibilidad de darse cuenta de qué tipo de archivo se va a encontrar. En todo caso, muchos de estos archivos que uno hace y que luego se van a utilizar en otros países, por lo general pasan por otro diseñador, ¿verdad? Entonces él debería de también tener esos cuidados. Pongo el ejemplo de las franquicias. Yo trabajé con una franquicia que es Fridays. Entonces les diseñé por muchos años, muchas de las fotos las tomaba yo aquí, muchas otras venían de Estados Unidos. Entonces yo tenía lógicamente que agarrar esas fotografías y procesarlas para imprimirlas aquí. Entonces, la cuestión es estar uno en comunicación siempre estrecha con el impresor, ¿verdad? ¿Con quién voy a imprimir? Y entonces yo hablo con ellos y les pregunto, ¿ustedes tienen perfiles? ¿Los manejan? ¿Cuáles usamos? O yo les mando el archivo, ustedes lo convierten, ya qué hacemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver una prueba? Mandamos a imprimir una pequeñita, eh, tomemos las decisiones en función de saber dónde estamos ubicados. Eso es, ¿verdad? Vean ustedes entonces que no vivimos nosotros en un país que por ser pequeño vivamos diferencias abismales con los países grandes. Ellos tienen los mismos problemas, la desinformación es igual. Yo les expliqué un día que los profes a mí me dicen, usted debería dar perfilación. Sí, pero o sea, ellos piden eso y ninguno lo maneja al 100%, ¿verdad? En las empresas que trabajan en eso aquí no lo manejan, o sea, la información es difícil. Por eso, entonces, les di una recomendación de un perfil y donde podamos hacemos pruebas, tratemos de dar los pasos seguros en la medida de lo posible, pero en este momento no tenemos una, una regla que sea 100% segura, ¿verdad? Así es que vieron ustedes ese caso y no sé si hay algo más que se nos quedó del caso ese que ustedes leyeron ahí que quieran comentar. Estamos, entonces, tenemos Sí, profe. tenemos un temita también hoy con María, este, que, que lo vamos a escuchar, está relacionado con esto, ¿verdad? Porque
¿Recuerdan ustedes que vimos la tablita aquella que les puse igual un día el ejercicio antes de empezar la clase, que ustedes resolvieran las diferentes resoluciones a las que íbamos a imprimir un archivo ahí hipotéticamente, y que se comieron las uñas tratando de resolverlo, ¿verdad? Cuando veíamos los cambios de resoluciones y cómo afectaba eso el archivo en dimensiones. ¿Sí lo recuerdan? ¿Y recuerdan esa tablita? Sí, profe. Voy a ver si tengo aquí, si la tengo aquí, no la tengo aquí a mano. Las voy a buscar para que la comentemos un momentito. Creo que es esta. Vamos a ver. Ahí está. Esa. Esa, ¿recuerdan? Entonces, como la imagen original, que tenía 4000 por 3000 píxeles, en pulgadas tiene estas dimensiones. El original que era en 72 dpi, decíamos dpi. Ahora vamos a tratar de despejar una incógnita con esto. Y que esa imagen para papel cuché le ponemos 300 dpi. Y entonces en esa conversión pasas de 55 pulgadas a 13. Pero la cantidad de píxeles que tiene la imagen por ejemplo, para hablar solo de un lado aquí, digamos, en el ancho, sigue siendo 4000. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Metiendo más píxeles por distancia, comprimiéndolos, digamos, la cantidad de píxeles. En vez de meter 72, estamos metiendo 300 en una pulgada, ¿verdad? En una pulgada. Por eso sigue teniendo 4000. Pero en vez de medir 55, mide ahora 13. Y si era para periódico, sigue teniendo 4000, pero ahora son 20 pulgadas, porque estamos metiendo 200 píxeles por pulgada. Debería dar esta operación. Si uno divide esto entre esto, debería dar esto, ¿verdad? Y así con los otros sistemas. Nada más que yo les di esta posibilidad en serigrafía, que puede variar, y en digital, que puede variar. Para entonces entenderlo un poquito, vamos a ver a María con el temita que nos tiene, ¿verdad? ¿Está lista ahí, María? Profe. Ok. Entonces usted manda. Bueno, voy a compartir la pantalla. Uh-huh. Profe, me dice que me tiene que dar permiso para compartir la pantalla. Híjole, ¿y dónde hago eso? No sé. Ahora sí. Sí, ya, ahora sí. Uh-huh. Me avisa cuando se ve la pantalla. Sí. Ok, ahí estamos viendo ya. Ok. Bueno, a mí el tema que me tocó es la resolución para gran formato. Primero, bueno, quería aclarar dos cositas que yo tampoco tenía como muy claro. Entonces, por aquello. Bueno, primero, ¿qué son los DPI y qué son los PFP? ¿Qué serían los DPI? Son puntos por pulgada y, bueno, son una medida de resolución para impresión, ya que estos nos indican la cantidad de puntos por pulgada que va a tener una imagen una vez impresa, mientras que los PPP corresponden a una medida que relaciona el número total de píxeles
de un monitor con su tamaño en pulgadas, en dirección horizontal y vertical. Entonces prácticamente se puede decir que el DPI es una vez impresa y los píxeles por pulgada son para eh, monitores. Entonces, bueno, ¿puede cualquier imagen de internet ser impresa con alta calidad? Y la respuesta es que no, cualquier imagen no. Esta tiene que tener una resolución en específico para poder ser impresa. Entonces, bueno, aquí yo les puse un ejemplo de 300 dpi y 50 dpi, en la que la de 300 se ve con alta calidad, mientras que la de 50 se ve como más borrosa. Entonces, resumiendo, sería que entre más dpi tenga, más resolución va a tener, mientras que menos dpi va a tener menor resolución. Entonces, es recomendable que cuando vayamos a trabajar una imagen para impresión que será vista a menos de 1 metro de distancia, esta tenga una resolución de 300 dpi, porque así va a tener una resolución o una calidad óptima para trabajar, como aquí, digamos, 72 dpi, que se ve como toda pixeleada, 150 dpi y 300 dpi, mientras que 150 dpi puede servirnos, pero para distancias largas. Entonces, bueno, hay tres aspectos importantes para tomar en cuenta que son de ayuda para la calidad de nuestras impresiones, que es la distancia del observador, la calidad del soporte físico y el nivel de detalle que se desea y se puede reproducir. Pero entonces, la resolución para pequeño formato es la misma para un gran formato. Y es que no es la misma. Cuando el trabajo que vamos a realizar tiene un tamaño muy grande, no necesitamos tanto detalle, entonces no necesitamos de una resolución muy alta. Esto porque para poder ver la imagen completa que se va a imprimir, tenemos que estar a cierta distancia entre nosotros y entre la imagen. Entonces, cargar un documento con una resolución muy alta solamente va a hacer que se vuelva más pesado, ya que el ojo humano no distingue más de 5 dpi a una distancia de 15 metros. Entonces, aquí hay otros datos que nos pueden servir, que es que entre más resolución funciona para menor tamaño y más definición, ya que si imprimimos un archivo de 8,5 por 11, podemos utilizar una resolución de 300 dpi, ya que la distancia va a ser menor a 1 metro, mientras que menos resolución nos da más tamaño y menor definición, ya que si imprimimos un cartel que va a ser visto a una distancia de 5 o de 10 metros, no va a ser necesario una alta resolución. Se puede trabajar bien con una resolución de 72 dpi. Entonces, bueno, estas son unas guías de resoluciones que encontré en una página de Carles Marcel, que dice que son 300 dpi como mínimo en una distancia de menor de 1 metro, 150 dpi como mínimo entre 1 metro y 2 metros de distancia, 120 entre 2 metros y 5 metros de distancia, 72 dpi entre 5 metros y 10 metros de distancia y 36 dpi como mínimo cuando hay una distancia de más de 10 metros. Igual aquí hay una tabla de equivalencias que nos pueden servir de orientación, que nos dan una resolución mínima y una máxima, ya sea vista de lejos o vista de cerca. Entonces, cuando la medida es inferior a 50 por 50 centímetros, se nos recomienda una resolución mínima de 200 dpi y una máxima de 300 dpi. Cuando es hasta 1 metro por 1 metro, entonces 100 dpi y 200 dpi como mínimo y como máximo. Hasta 3 por 3 metros, una resolución mínima de 72 dpi y una máxima de 100 dpi. Hasta 5 por 5 metros, una resolución mínima de 40 y una máxima de 72. Y cuando son más de 10 por 10 metros, una resolución mínima de 25 y una máxima de 40. Mientras que son para más de 30 por 30 metros, vista desde lejos, se recomienda una resolución mínima de 15 dpi y una máxima de 25 dpi. Y bueno, yo encontré como unas recomendaciones para las impresiones en gran formato, que es utilizar imágenes vectoriales, ya que no pierden calidad si se opta por reducirlas o por ampliarlas, lo que ayuda con la calidad del diseño. Diferentes escalas, porque si no se pueden utilizar imágenes vectoriales, se recomienda jugar con las escalas.
teniendo en cuenta tamaño, resolución y soporte. También las fuentes tipográficas, ya que si se va a realizar una impresión para una valla publicitaria, las personas tienen muy pocos segundos como para observar el texto y leerlo y todo, entonces se recomienda usar letras claras y un fondo que favorezca el contraste. Igual que nunca está de más dar una última revisada al documento y también como buena práctica nos recomiendan imprimir una escala más pequeña para revisar lo que son los colores, los errores ortográficos y también la marcación. Y gracias. Igual aquí les puse como las fuentes por si quieren revisarlo. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vean. Tal vez ahí, María, si usted se puede devolver, devuélvase ahí las imágenes y yo le digo ahí a la de esas recomendaciones están muy bien. Ok, ahí, en esa de las distancias. Vean, vamos a ver aquí. Vieran que esto, a veces yo tengo que resolver cosas de estas y a mí mismo me enreda, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, tomar aire y resolver el asunto que básicamente se nos enreda fácilmente por una cuestión de nomenclatura. Aquí dice, yo no sé si ven el cursor, pero aquí dice arriba 300 ppp, ¿verdad? ¿Qué es ppp? Ahí tal vez María, que lo estaba haciendo, nos puede decir. Píxeles por pulgada. Píxeles por pulgada. Uh-huh. Ok. Devuélvase un poquito más. Ok, ahí, un segundito. ¿Qué dice aquí? 72, ¿qué? DPI. DPI. ¿Qué significa DPI? Puntos por pulgada. Puntos por pulgada. Puntos es diferente a píxeles. Y yo no lo cambié porque como en la tabla que se mostraba en la página venían PPP, entonces Ajá. me pareció raro. Ok, ahí está bien. Lo que tenemos que estar es siempre claros en de qué estamos hablando. Vean que aquí dice DPI y en el otro estábamos viendo PPP. Cuando al final aparece P, es porque estamos hablando en español, porque está hablando de pulgadas. Y aquí en DPI estamos hablando en inglés porque dice drops per inches, ¿verdad? Normalmente, vamos a ver, como que la norma o la convención o la costumbre nos hace referirnos a estos temas, por lo general, en inglés. Entonces, es más común encontrar DPI y también PPI, que ya son dos cosas diferentes. En vez de PPP, podemos encontrar PPI, que serían píxel per inches, y DPI, que serían drops per inches. Ok, una cosa son puntos, o sea, drops, y otra cosa son píxeles, ¿verdad? Igual en inglés y en español. Y aquí aparece la confusión, ¿verdad? Voy a ahí ya puedes dejar de compartir la pantalla, María, gracias. Yo mismo les compartí a ustedes ahora, hace un rato, y desde el ejercicio, una pantalla en la que, o una imagen, o una información en la que, y ahora no lo puedo compartir yo la mía aquí con ustedes. Ok, vamos a ver. Esta información que la vimos hace un ratito, ¿verdad? Donde les estoy poniendo aquí resolución de
DPI. Pero DPI deberían ser los puntos con los que se imprime, ¿verdad? Los puntos con los que se imprime, no píxeles. Entonces esto que yo les di a ustedes, y es para corregirme, es un error, ¿verdad? Aquí debería ser PPI, o sea, píxeles. Voy a corregirlo aquí, ¿ok? Eso es lo que nosotros debemos manejar para no enredarnos. Esto es lo que vimos nosotros en Photoshop cuando cambiamos de resolución. El Photoshop nos habla así, en píxeles. No nos habla en puntos, porque lo que estamos viendo nosotros en la pantalla son píxeles, no son puntos. Los puntos es en la impresión. En offset, que serían estos dos de aquí, el cuché y el periódico, en offset, bueno, en serigrafía también, las tramas se manejan en líneas de tramas por pulgada. Las tramas para papel cuché se pueden imprimir en una calidad óptima en 150 líneas por pulgada. Para que la calidad en 150 líneas por pulgada sea óptima, la resolución en píxel debe ser 300. En papel, aquí me faltó el papel bond. El papel bond es 120. Entonces la resolución en píxel es 266, no está en esta tabla. En periódico son 100 líneas de puntos por pulgada. En píxeles serían el doble, siempre es el doble. Ven, 150, 300, 100, 200. En el bond que no está aquí son 120, entonces son 266 píxeles por pulgada. En serigrafía puede ser, cuando yo les di la tabla y las que les mostré hace un rato, aquí decía 120, porque puede ser una serigrafía, digamos, de baja resolución, digamos, barata, digamos, puede llegar hasta líneas de 60, entonces aquí les había puesto 120. Pero lo normal es 80, digamos, como lo que maneja la mayor parte de serígrafos es 80 líneas por pulgada, entonces es una resolución de 160 píxeles por pulgada. La pregunta es aquí, y el tema de hoy es, en digital, entonces, ¿cuánto es? Porque las máquinas de impresión digital no trabajan con tramas como estas. Todos se acuerdan las líneas de tramas que nos enseñó, ya no recuerdo quién, alguien en una de las exposiciones en los días pasados, cuando hablamos del Moré y todo eso. Las impresiones digitales, la impresora lo que hace es que dispara un montón de puntitos, no una línea no ordenadas en líneas, sino de forma aleatoria. Eso es lo que se llama una trama estocástica. Recuerdan, ahí se mencionó ese día. Es una trama diferente. Entonces no sabemos cuánta es la resolución que vamos a usar aquí. ¿Por qué? Porque las máquinas impresoras tienen diferentes resoluciones. Hay máquinas que trabajan hasta 2000 y resto de puntos por pulgada. Entonces vean que si yo les digo puntos por pulgada, se puede confundir con píxel por pulgada, si lo vemos en la abreviatura esta. Porque PPI de píxel por pulgadas se puede abreviar de la misma forma si nosotros ponemos puntos por pulgada. Y si ustedes le preguntan a los impresores en qué resolución le mando el archivo, ellos le van a decir, mándemelo en 2000 puntos por pulgada, si la impresora que ellos tienen es esa. Entonces nosotros nos volvemos locos aquí. Porque si yo le pongo 2000 píxeles
le hago caso al impresor y le pongo 2000 píxeles por pulgada, obtendría esta conversión. Bueno, recuerden, si tengo el check que me liga resolución con tamaño, y entonces si yo pongo, vean como aquí, entre más resolución tiene, el tamaño se vuelve más pequeño. Entonces si yo le pongo 2000, esta foto se me va a convertir, en vez de 13, se me va a convertir como en 3 pulgadas, ¿verdad? Entonces no serviría. Pasaría lo contrario que nos dijo María en esa tabla. Entonces es mejor hacerle caso a la tabla. Aunque, ¿qué pasa con la distancia? O sea, María nos dio una tabla que después nos comparte ahí por el WhatsApp la presentación. Es una referencia. O sea, vamos a usar esas tablas como un modo de tener un algo en qué basarnos. Voy a ponerles un ejemplo aquí. Voy a pasarme a otra pantalla para compartirles. Profe, Sí. que dice Mariel que le autoriza el ingreso. Ok. Ahí está. Profe, Sí. es que yo también exponía hoy sobre este tema. Ajá. Ah, hoy. Sí. Ay, perdón, qué chapa. Ok, entonces voy a hacer la pausa yo aquí y vamos a ver, de todos modos no me estaba funcionando. Y entonces te doy el paso para que lo complementes y yo después lo termino de cerrar, ¿está bien? Ok. Dale. Voy. Uh-huh. Qué dicha que me dijo, yo no sé por qué tenía aquí solo apuntado. Bueno, la verdad es que no abrí el archivo, me fijé nada más en la imagen del desktop y entonces no vi el nombre tuyo en la fecha de hoy. ¿Sí lo pueden ver ahí? Ahí estamos ya, sí. Bueno, este es el tema que me tocó a mí también. Hacer resoluciones hay que tener en cuenta que las impresiones a gran formato tienen sus propias especificaciones técnicas, que son diferentes a los formatos comunes. Por ejemplo, una resolución de 300 dpi para un formato de 2 metros sería insoportable para un equipo estándar, porque se trataría de un archivo que llegara a pesar como 15 gigas. Debido a que son trabajos diseñados para ser vistos a largas distancias, no necesariamente se ocupa buenas resoluciones. Y de hecho, los trabajos en formatos mayores a 2 se recomienda que posean una resolución de entre 75 a 150 dpi. Es por esas razones que no hay una regla exacta de cuál debe ser la resolución. Sin embargo, a tomar en cuenta que son 3 en general y que son diferentes a los que María dijo. El primero es la distancia. Mientras más grande sea el formato, mayor será la distancia que ocupa la persona para entender la imagen. En esta tabla, por ejemplo, se observa la máxima resolución por formato que alcanza el ojo según la distancia bajo perfecta iluminación. Entonces, vemos que es un dato bastante importante a tomar en cuenta. También están las condiciones, las cuales en las cuales se va a observar. Por ejemplo, es un espacio iluminado, está al aire libre, es un espacio cerrado, la persona va en movimiento, por ejemplo, mientras maneja, o por el contrario, es la impresión la que estará en movimiento. Por ejemplo, si es algo que se encuentra en un tráiler o en un bus, también hay que tener en cuenta si se encuentra en una distancia menor a la distancia estimada de visión. O sea, si la persona se encuentra más cerca que esto, ¿verdad? Y bueno,
La regla es que mientras mayor sea el número de factores que compiten con la vista, mayor resolución se le deberá dar al archivo. Perdón. Y aquí me faltó otro, que es el tipo de imagen. Este, la resolución también depende de las características que posee la imagen. Por ejemplo, una imagen con bajos contrastes no requerirá tanta resolución. Si son imágenes que poseen muchos detalles que deben ser observados, por ejemplo, si se trata de fibras de una tela, entonces ya se debería considerar una resolución más alta. Y aquí tenemos otras recomendaciones. Ah, bueno, aquí está. Aquí tenemos otras recomendaciones a tomar en cuenta. Muchas veces, y como lo vimos al principio de la clase, la mejor opción es preguntar a la imprenta o al que se va a encargar de la impresión. Si es algo como ilustración o textos, es preferible trabajarlo con vectores, porque es más flexible a los cambios de tamaño que píxeles. En el caso de que se trabaje con imágenes JPG o PNG, deben tener una resolución de al menos 74 dpi para que sean legibles. Y naturalmente es más recomendable trabajar JPG porque es menos pesado que PNG. También si después se desea usar el diseño en formatos menores, entonces la impresión debe ser de al menos 150 dpi como mínimo. Por ejemplo, si este banner también se desea dar en un brochure o si se desea que aparezca en una revista, entonces ya se le debe dar más resolución. También hay que tener en cuenta el tipo de material. Por ejemplo, el vinil ocupa mayor resolución que la lona. Em, y también las fotografías, que ocupan más resolución que los textos. Y bueno, como vimos al principio de la clase, muchas imprentas usan formatos diferentes. Entonces, hay muchas, de hecho, que encontré que sí trabajan con Adobe RGB 1998. Entonces, la recomendación es mandarlos sin formato de color. Y aquí están los formatos de salida recomendables para impresión a gran formato. En Photoshop es TIFF, en Illustrator EPS o PDF y en InDesign es PDF. Y eso sería. Muchas gracias. Ok, gracias, Stephanie. Y gracias a María también. Con las dos presentaciones ahí compartidas, yo les recomiendo que todas las presentaciones que hemos tenido ustedes las descarguen y las mantengan ahí entre sus materiales porque son igual que el manual. Bueno, de hecho quedamos en que las iban a poner las imágenes ahí y ustedes les hacen alguna anotación si las tienen y si las consideran importantes para efectos del manual, ¿verdad? O de la bitácora del curso, del manual del curso o del manual de sistemas. Yo aquí puedo concluir que siempre pregunten, hablen con el impresor y pregunten, ¿verdad? Porque aquí hay mucha tela que cortar, todo el mundo mata las pulgas de forma diferente y las máquinas son diferentes. En impresión digital de gran formato, todas usan, todas las máquinas tienen resoluciones diferentes también. Y, y algunos, por ejemplo, ahí Stephanie decía que el formato en Photoshop, el TIFF, eh, es un buen formato. Se supone que es un formato que no tiene pérdidas de información. El JPG sí, porque el JPG al comprimir lo que está haciendo es eliminando alguna información, pero normalmente yo mismo comparo archivos y no noto la diferencia, ¿verdad? Es un rango de pérdida muy pequeño y algunos lugares no te aceptan TIFF. Hay lugares que no aceptan PDFs para impresión digital de gran formato. Entonces siempre hay que preguntar, ¿verdad? Entonces
a ir a lo que les quería mostrar antes, en esta imagen de Photoshop. Lo que yo les recomiendo entonces es que observemos aquí estamos en Photoshop, vean esta imagen la escogí porque nos dé la nostalgia y que algún día podamos reunirnos en esas cantidades de gente, ¿verdad? Que ahora no lo podemos hacer. Y entonces vean ustedes cómo aquí tenemos esta imagen que tiene 27 pulgadas y media. Este es el ancho, ¿verdad? No voy a estarles diciendo los dos para no estar diciendo muchos números. Basémonos solo en el ancho. 27 y medio. Y aquí tiene 300. Normalmente nosotros decimos tiene 300 dpi, pero no son 300 dpi, son 300 píxeles. Entonces son 300 ppi. Entonces, para que nos quede claro hoy esa diferencia. Normalmente aquí yo y todo mundo habla de dpi, pero no es dpi, es ppi. ¿Ok? Deberíamos irnos acostumbrando a hablar en ese lenguaje así, para corregir ese error de todo el mundo, de todo el gremio. 300 ppi, 300 píxeles. Como esto va a ser impreso en offset, entonces 300 ppi nos sirve para 150 lpi. Ven cómo es muy fácil hacer enredos. ¿Okay? Pero si yo voy a imprimir esto en papel bond, como tengo encadenados estos tres valores, aquí los desencadeno y solo me quedan encadenados el ancho y el alto. Pero aquí, como los tengo encadenados los tres, si yo cambio uno, me cambian los demás. Entonces, si yo pongo 266, que fue lo que les dije para bond, vean cómo ya la foto creció. Ahora tiene 31 pulgadas. Si yo lo pongo para periódico, que les dije que era 200, la foto me crece y ahora mide 41 pulgadas. ¿Verdad? Si yo le pongo lo que les dije vamos a ver, me estoy brincando alguno, no sé. Bueno, si les pongo el que les dije para serigrafía, que era 160, ya me crece ahora en 51 pulgadas. Y si la dejo como estaba en 72, digamos cuando se metió a la máquina, que es de monitor, tiene 114 pulgadas. Ahora, si yo mando a imprimir esto así, a digital, la estaría imprimiendo en 114 pulgadas. Solo por curiosidad vamos a pasar a centímetros. Son casi 3 metros de ancho lo que puedo imprimir esta foto en 72 ppi. ¿Verdad? O sea, con eso puedo hacer una pared. Con eso puedo hacer una pared. Como lo dijo Stephanie, no hay números definitivos. Entonces yo les voy a dar una recomendación. Siempre, no importa la resolución que tengan aquí, revisen ustedes este dato que les estoy señalando aquí. Vean que aquí dice en monitor 16%. A la vista, en cualquiera de los sistemas de impresión, yo puedo hacer esto. O sea, lo que va a pasar es esto. No el tamaño, porque así como lo tengo aquí, si tuviera un monitor que captara el tamaño completo de esta foto, sería un monitor de 3 metros de ancho, porque lo tengo aquí al 100%. Pero lo que yo puedo ver al 100% aquí, lo que me dice la información es que a vista normal, esta es la cantidad de detalle que yo voy a percibir en esa impresión. ¿Ok?
esta es la cantidad de detalle que voy a percibir en esa impresión. Como yo les dije que ahí siempre hay un rango, entonces si yo la imprimo más grande, ya puedo empezar a notar unas ciertas características de los píxeles, pero no es tan grave. Entonces ahí yo puedo medir un poquito cuánto en una impresión yo puedo jugármela dependiendo de la distancia a la que se va a ver. O sea, si yo imprimo esta imagen en una pared y la quiero ver muy de cerca, así me quedaría bien si yo la mando a imprimir en 72 ppi. Pero si la voy a imprimir en una valla que la voy a ver muy de lejos y como con las características que dijeron las compañeras, que uno pasa y la ve más o menos a una velocidad considerable, no se detiene a verla, la está viendo a varios metros de distancia, todavía ella me aguanta bastante, ¿verdad? Así es que aquí son las consideraciones que hay que tener ahí. Vean esta foto, como lo tengo aquí al 100%, como es una buena foto, aún si yo lo amplío, todavía no la veo pixelizada. Vean que aquí la tengo al 200% y aquí está el 300 y se ve bastante bien, todavía es como aceptable. Así es que casi se puede ir uno sin miedo a hacer una impresión digital y lo que va a percibir es esto. Si la amplío, ¿verdad? Quiero decir. Pero ella, entonces, una foto bien tomada, una foto de calidad, me permite un rango mayor de flexibilidad para poder imprimir en diferentes tamaños y en casi todos los sistemas. Es más delicada entonces la impresión offset y la flexografía, porque lógicamente lo voy a ver más de cerca y ahí sí necesito utilizar los valores de una forma más concreta aquí, como aquí, digamos, que tiene 300 píxeles por pulgada y eso nos da una medida de 17 pulgadas de ancho, ¿verdad? Esta, si la imprimimos en offset, en papel cuché, podríamos imprimirla a un tamaño de un afichito, ¿verdad? De 11 por 17 pulgadas. Vean que aquí tiene 13 por 16.8. ¿Ok? Ahora, hablando de lo mismo, pero al mismo tiempo cambiando de tema, voy a compartirles otra pantalla para, perdón, ¿había alguna pregunta con esa parte? No. No, profe, No, todo por bien. mí todo claro, profe. Ok. Vean, les digo que hablando de lo mismo y cambiando de tema porque quiero mostrarles a ustedes esta página. Aquí se llama, ya están viendo les compartí la pantalla de esta internet, ¿verdad? Que dice Grafizona. Blanco. Sí, profe. Okay. En este lugar es una empresa de impresión digital de gran formato. Les digo que es hablando de lo mismo porque aquí pueden ustedes en alguna parte, a veces la están cambiando, pero creo que aquí en ayuda pueden encontrar diferente información que tiene que ver con cómo reciben ellos los archivos y cosas de ese tipo, ¿verdad? Cómo ingresar una orden de trabajo y otras cosas. Bueno, ahí, ¿verdad? Eso yo les voy a mostrar ahorita. Precios, etcétera, las impresoras que tienen, no sé, varias cosas ahí. Pero también puede servir para efectos de cotizar. ¿Cómo les está yendo con la cotización? Más o menos, porque hay lugares que no contestan, profe. Ahí hay seguro, hay lugares que están cerrados, claro. Sí, yo pienso eso.
Profe, yo sí tenía una consulta. De hecho, Ajá, antes estaba hablando con Reynitz, ajá, porque a mí sí me contestaron en un lugar y prácticamente hacen todo todas las cosas que usted pidió, ellos todo lo hacen. Solo creo que faltaba el barnizado nada más, que ellos no lo manejan. Pero después de ahí absolutamente todo. Y yo les consulté que, por ejemplo, cuánto cobrarían por hacer el diseño desde cero. sí, Y ellos me dijeron que un aproximado como de 10.000 colones por cada uno. O sea, ajá, por las tarjetas, por afiche, por todo. sí, Entonces sería como unos, creo que son 60.000 colones, iría todo. ajá, Y la consulta mía es, digamos, en esa cotización, yo tengo que meter también, digamos, como los costos operativos, hacer un cálculo de cuánto cobraría yo, o me baso, digamos, como en los montos que tiene el Ministerio de Trabajo, para saber, digamos, cobro por hora, que sería lo más conveniente. Y lo otro es calcular, porque como es algo hipotético, tendría que calcular un aproximado de cuánto podría durar yo haciendo eso. Yo estoy calculando, digamos, como 3 días, haciendo ahí como el papel, digamos, de que sea el mismo diseño como para cada cosa, un diseño similar y solo haya que adaptarlo y hacer las artes finales. ujú, Entonces, estoy ahí como con esas dudillas. ok. Bueno, el precio que ellos le dieron por el diseño o por el arte de las cosas es el de ellos. Usted calculará el suyo, ¿verdad? Eso le puede servir a usted de referencia, pero usted haga sus cálculos. Parte del asunto de esta cotización es como lo que pasa mucho en la realidad, que un cliente, en este caso soy yo, al pedir los productos o al pedir la cotización, todavía no tiene claro qué va, cómo va a ser. Entonces yo no les puedo decir si el brochure va a tener solo una foto o si va a tener 20 fotos. Entonces usted hágame un cálculo por el diseño del brochure, independientemente de eso, ¿verdad? Es como una propuesta en la que ustedes tienen que arriesgar un poco eh, el, el, el cálculo porque los datos no son completos, ¿verdad? No hay al 100% la información como para decir así. Quiere decir que es muy poco texto y son muchas imágenes, entonces yo voy a durar tanto eh, procesando las fotos. eh, o al revés, ¿verdad? Es solo una foto, pero voy a durar tanto levantando el texto. Si uno, de cierta forma, puede uno calcular más o menos parecido, porque lo que se evita en una cosa lo tienen que invertir en otra. Entonces hagan un cálculo ustedes ahí arriesgando un poquito, ¿verdad? Profe, Sus cálculos. sí, Ujú. y lo otro es, con este asunto de los costos, por ejemplo, yo puedo decir, ok, le voy a cobrar que por el brochure, no sé, eh, tanta cantidad de plata, pero en esa cantidad de plata, yo tengo que meterle los costos. Los costos irían ¿por qué? ¿Por todo general Ajá. o... Vamos a ver, digamos que yo les voy a decir a ustedes porque como siempre les digo que hay que preguntar, usted me está preguntando, entonces yo le respondo. Para que usted calcule el brochure, yo les doy los textos. O sea, el cliente le tiene que dar los textos, porque yo no le voy a decir que lo redacte usted si usted no sabe ni de qué es, ¿verdad? O si yo le digo, bueno, es que el brochure mi producto es una pintura para casas. Entonces, usted no me va a redactar porque no sabe las características químicas de la pintura y en qué se puede usar y cómo, ¿verdad? Entonces yo le doy los textos. Yo le doy los textos y le doy las fotos. No tienen que tomar fotos, no tienen que redactar textos. Yo le doy las fotos y los textos. O sea, le doy los insumos. Eh, el logo no tienen que diseñarlo, ya yo lo tengo, yo les doy el logo. Sí hay que hacer los artes de lo demás. Por ejemplo, les dije que una camisa impresa con el logo. Entonces,
agarra y escala el logo al tamaño conveniente para el pecho de la camisa y lo manda a imprimir. Eso es lo que tiene que hacer ahí. ¿Cuánto vale ese arte? No sé, ustedes calculan. ¿Cuánto tiempo va a invertir usted en el arte de esa camisa? Y lo demás es la impresión y el costo de que usted va a tener por contratar esa impresión y asumir la responsabilidad. Y lo demás, igual, ¿verdad? ¿Cuánto se quiere ganar usted por esas llamadas telefónicas que hizo y ir a la imprenta a hacer la, la contratación y a revisar que todo esté saliendo bien y todo eso? Esos son los costos que usted tiene que calcular. En efecto, usted tiene que calcular costos, ¿verdad? Un poco en base a lo que hablamos la semana pasada. ¿Cuántas horas va a durar haciendo el arte? Bueno, calcule usted y me cobra. Eso es. Ok, y entonces yo eso, por ejemplo, usted los costos, esos no le interesa. Digamos, usted como cliente solo le interesa que yo le diga cuánto El le voy a total, cobrar por el diseño y ya. el total. Por eso yo les pido la cotización, ¿verdad? Como les dije, ustedes me ponen ahí el costo de la impresión, el costo del diseño, por el diseño, de todo. Luego suman y después a esa suma, o sea, tiene que aparecer el monto de la suma, cuánto vale la impresión más el diseño, lo que suma eso y después a ese dato, además, agregarle el valor del impuesto, ¿verdad? Ajá. 0,13. Bueno, creo que así es lo del IVA. Ajá. Okay. Sí, el 13% es el IVA. Profe, una consulta. Usted dice que hay que hacer 2 cotizaciones por producto para calcular uno qué es mejor, digamos, como para hacer comparaciones. Bueno, vamos a ver, yo no puedo saber si lo hacen o no lo hacen. Ajá, Cuando uno cotiza algo, de ahí uno averigua diferentes precios. sí. Yo le estoy pidiendo esta cotización a 17 diseñadores para ver cuál escojo, Ujú. ¿verdad? Que son ustedes. Al Y final es solo una la que uno hace, ¿verdad? de ahí usted tiene que hacer una, Ajá, ajá. pero si yo como cliente le pido eso a usted, digamos, en la realidad, probablemente usted averigüe precios en un par de lugares por lo menos para ver Sí, a claro. cuál contrata usted, porque depende a cuál contrata usted, su ganancia puede ser Mayor. mayor, Ujú. ¿verdad? Ah, ok. Pero hay que evaluar un montón de cosas. Sí, En exacto. esa toma de decisiones hay que evaluar un montón de cosas y de riesgos. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces vean, tal vez con esto les puedo ayudar. Además de la información que aquí ustedes la pueden buscar en esta página que se llama Grafizona, que imprime en gran formato. Si bien nunca contraten nada aquí, pero sí les puede servir para calcular precios. Aunque yo he contratado mucho aquí y siempre me han quedado bien, ¿verdad? No me están pagando nada por hacerles publicidad. Pero en un mundo donde hay muchas imprentas y muchos lugares de servicio que son muy irresponsables, a mí me gusta trabajar con ellos por la responsabilidad que tienen. Uno puede hacer todo aquí por la página de internet y después nada más va a retirar el trabajo. Y normalmente está al siguiente día. O sea, nunca me ha pasado que me tengan que retirar un trabajo 3 días después o una semana después. Y perdón, por lo demás todo es muy preciso. Entonces, por ejemplo, yo aquí vengo y aquí donde dice preorden, vean que ahí están los horarios y un montón de cosas más ahí de las cuentas bancarias y todo eso, ¿verdad? Ustedes la ven ahí después. Ya entré aquí donde dice preorden y entonces lógicamente no me puedo detener en todos los detalles. Ve aquí dice, no aceptamos archivo para impresión en PDF. Pero entonces voy a venir aquí donde dice impresiones y voy a darle agregar. Ya estoy en la siguiente pantalla donde aparece aquí, digamos, donde voy a armar una preorden, ¿verdad?
Aquí ya tiene un número. Ustedes la pueden experimentar. Incluso le pueden dar a enviar, a imprimir. Mientras no hayan pagado, ellos no hacen nada. Así es que no corren ningún riesgo, ¿verdad? Entonces, vean, yo voy a comenzar a cotizar. Entonces, yo voy a poner aquí la impresora. Y están todas estas opciones. Recuerdan ustedes que yo les mostré unas impresiones de gran formato, que es una máquina que imprime y corta y troquela. Esa es la Versacam. Ya eso es una cosa que, o sea, digamos, aquí no lo saben, hay que preguntarlo, o hay que ir viendo, buscar la información o armarse. Creo que había un botón ahora que pusieron impresoras. Creí que era una de ustedes que me estaba hablando. Bueno, entonces escogí la Versacam. Vean, impresora fotográfica de 1440 dpi. Estos son puntos. ¿Ven? Imprime 1400 puntos por pulgada. Bueno, vamos a escoger la otra para comparar. Vean, esta dice. No dice. ¿Ven? Bueno, aquí dice. Esta imprime 1040. Ok. Vamos a poner la de más calidad. La Versacam. Voy a poner aquí el material. Entonces, lona, están todos estos. Voy a poner aquí lona de 1.3 metros. Si uno tiene un trabajo más grande, no importa, se unen los paneles. Aquí ella misma lo calcula. Y aquí dice que es lona brillante de 500 por 500, etc. Ok. Voy a seleccionar un acabado, por ejemplo, con borde y ojetes en las esquinas. No, mejor borde y ojetes cada 50 centímetros. Y voy a ponerle el tamaño, voy a ponerlo en metros. 1 metro por 2. Ok. 1 metro por 2. La referencia le pongo cualquiera, bueno, ese que ya tenía ahí. Banner Club. Cantidad 1. Y le doy calcular. Entonces, esa impresión vale 17,150 colones. De la misma forma, si yo cambio la máquina, me va a variar el precio. Si cambio el material, si cambio el acabado o el tamaño o la cantidad, igual ahí él me hace el cálculo y entonces yo le doy comprar. Digamos que para efectos de cotizar, hasta aquí ya es una buena herramienta, ¿verdad? Algunos otros lugares pueden tener precios más caros, otros no, pero para efectos de hacer uno cálculos a un cliente, ya esta es una herramienta que le puede servir de referencia, especialmente si ustedes dicen, bueno, yo hago la impresión y a la impresión yo le meto el doble. ¿Ok? Entonces, aunque yo lo contrate en otro lado, tengo el doble, tengo, ¿qué se me hizo? Bueno, aquí tengo otros 17,000 colones para jugármela. ¿Verdad? Ningún lugar me va a cobrar el doble. Así es que tengo ya ahí tengo un margen para jugar. Y ahora vuelvo a la preorden. Ya está aquí definido un número. Tengo que poner aquí mi teléfono y eso. Si es cliente nuevo, etcétera. Bueno, ok. Y aquí adjunto el archivo. Y después aquí yo puedo hacer la transferencia bancaria. Bueno, hay que hacerla. Y luego adjunto de la misma forma o el recibo o el comprobante del pago. Y ya mando a imprimir. ¿Verdad? Entonces, bueno, se las quería mostrar por las facilidades que me ofrece para calcular con todos los materiales, máquinas y variables que le puede uno meter y ya le da una referencia. ¿Verdad? No recuerdo el tamaño que yo les pedí a ustedes ahí, pero vean, por ejemplo, aquí, si esto es
Si esto es de, ¿cuánto le puse yo? 1 metro por 2 metros, entonces vale 17,000 colones. ¿Ok? Así es que ustedes la pueden travesear y eso les va a servir para efectos de cuando tengan que cotizar este tipo de materiales de gran formato. Recuerden que la impresión de pequeño formato, los precios son también muy parecidos y aunque las empresas tienen una serie de servicios diferentes, en las impresiones esas que ustedes hacen siempre, que es lo que más hace uno, en la impresión, andan por los 500 colones la página, ¿verdad? El plieguito de 12 por 18, de 13 por 19. Entonces creo que ya eso ya les da a ustedes una referencia, ¿verdad? De las cosas que pueden calcular ahí. ¿Les parece bien? Sí, qué bueno eso, profe, que una empresa tenga un sistema así, porque y a veces uno llama y o manda correos y no le contesta. En cambio, eso es como una base de datos que sirve un montón. Claro. Sí, es una buena herramienta. Si usted llama por teléfono, es un chino, él no habla mucho. Ujú. Le pregunta cosas y él le dice, sí, y no, y ya, ¿verdad? O sea, él no, es una persona que no pierde tiempo conversando con la gente. Si usted manda el archivo malo, bueno, ya la cerré, creo, pero vamos a ver. Eh, Se me perdió. Aquí Bueno, se que le ve. pasó a una ahí, a una Está. muchacha en Ajá. ese proyecto que llamó a un lugar y como que ella seguro, ya y le preguntaron, ella dijo que era estudiante, entonces como que no le quisieron dar la cotización. Sí, sí, porque a veces, digamos, sobre todo en Offset, para hacer una cotización hay que sentarse Ajá. y hay que llamar a ver en cuánto está costando el papel y hay que sentarse a calcular cuántos pliegos voy a ocupar, cuánto le voy a meter de mácula, cuánto voy a gastar de planchas, o sea, hay que sentarse. Entonces, Ujú. por eso es que no existe, o empresas muy grandes pueden tener un sistema parecido a este en Offset, pero para que lo manejen ellos, no hay ninguno que tenga para que lo maneje el público. Ujú. Entonces, claro, hacer una cotización que ellos saben que es de mentirillas, No les va a gustar, no obvio. les va a gustar, ¿verdad? Ujú. No les va a gustar. Entonces, aquí estamos, estamos jugando con eso, ¿verdad? Pero es importante para el aprendizaje de ustedes. Sí, O claro. sea, sin darse cuenta, ellos están contribuyendo a eso. Pero claro que no les va a gustar si ellos saben que no, que al final de cuentas no va a quedar en nada, ¿verdad? Están gastando un poco de tiempo ahí para nada. Em, y me devolví aquí para decirles que aquí la, uno puede consultar cómo va la producción de uno, ¿verdad? Vamos a ver si aquí em, hay algún lugar aquí que calcula el tiempo. Bueno, es que aquí dice tiempo estimado. Aquí ven, dice 1.6 horas, pero ese es el tiempo estimado de producción. Depende de la fila que tengan de trabajos. No quiere decir que uno lo mande y en 1 hora lo va a recoger. Normalmente si uno lo manda en la mañana, en la tarde ya puede estar listo. Y por eso yo casi siempre voy al siguiente día, digamos, como para no sentir que estoy presionando mucho. Pero uno ni siquiera tiene uno que llamar a preguntar si ya está o si no. Simplemente aquí consulta y ahí le dice trabajo concluido o trabajo en proceso. Entonces es un buen sistema. Nada más que ellos son muy cuadrados en eso, ¿verdad? Si uno llama, no es que le van a dar una asesoría por teléfono, el chino nada más le dice a uno sí o no, ¿verdad? O, o sea, le puede decir, es que hay un problema, no lo pudimos tirar porque me está dando un problema o lo que sea. Pero igual aparecen ahí a veces en las consultas. Entonces, les dejo ahí, pueden jugar, como les digo, no importa, incluso si ustedes le dan enviar, eh, vamos a ver, creo que aquí no me aparece todavía porque como no he agregado un archivo, sí, aparece después un botón donde dice enviar. Eh, Aún si les apareciera la opción y ustedes lo envían,
mientras no haya un pago, el chino no hace nada, ¿verdad? Hasta que tenga por lo menos un 50% de adelanto. Entonces ahí a ustedes les sirve la herramienta para cotizar y travesear y aprender un poquito, ¿verdad? Profe, en ese lugar no se pueden enviar los archivos en PDF, dice. Tiene que No, enviar uno como el Ilustrador o el Photoshop. tiene que enviar el ilustrador o un JPG. Ah, ok. Y yo no sé si aceptan otros. Yo siempre mando Extraño. JPG, ¿verdad? Vamos a ver, sublimación, baja cónica, ploteo, bueno, aquí hay un montón, hay unas que nunca he usado. Vamos a ver la diferencia con la cónica del precio en el mismo trabajo. Era borde y ojetes cada 50 centímetros, lo que le había puesto. Y era 1 metro por 2, ¿verdad? Y la referencia esta, calcular. Ven, 11,800. La otra eran 17,000 colones, ¿verdad? 17,000 y algo. Ok. Pues bueno, eso es, chicos. Entonces, por hoy estaríamos. Aquí la cosa que falta es que ustedes se pongan a trabajar en las cotizaciones para que el tiempo que queda de la clase lo inviertan en eso y que por ahora me pongan presente en el chat y yo sigo aquí en el espacio. Ok. Está bien. Que estén bien. Igual, Profe, profe. Gracias por la información. Pura vida. profe, Dígame. una consulta. ¿Las camisas se pueden cotizar tanto en sublimación como en serigrafía? Sí. Sí. Ok, gracias. Vean, me puse esta camisa para enseñarles. Es algo así, ¿verdad? Como así. El logo aquí. Para que Ajá. no lo hagan aquí en todo el... Ujú. Bueno, Bueno, hasta luego. chao. Gracias. Bueno, Chao. profe, Bueno, por ahí. profe, Profe, gracias. gracias. Hasta luego, profe. Pura vida. Profe, Sí. en la cotización hay que poner el nombre de la empresa, No hace falta. solamente el precio. Sí, porque la cotización es suya, Ah, ¿verdad? ok. Si usted le hace eso a un cliente, si yo fuera el cliente y me aparece el nombre ahí, entonces yo digo, ay, mira, quiere decir que yo puedo llamar ahí directamente y Ujú. necesito que María me haga ese trabajo. Me Ah, puede ok. salir más barato ¿verdad? Ok. Ahora, te voy a decir, yo normalmente no le miento a un cliente, Ujú. ¿verdad? Yo a un cliente le digo, bueno, yo no tengo la imprenta. Algunos creen que sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, no, yo no tengo la imprenta. Yo lo que hago es, yo subcontrato. Entonces, al precio que me cobran a mí, yo le pongo un porcentaje más porque yo me encargo de ir allá a contratar, de ir a revisar, de asegurarme que todo esté bien. Todo eso es tiempo y entonces yo le tengo que cobrar, ¿verdad? Si está de acuerdo, pura vida. Si usted quiere ahorrarse eso, entonces yo le hago el diseño, se lo entrego hasta en un CD o de alguna otra forma y usted se encarga de llevarlo a donde usted quiera, pero entonces ya usted tiene que hacer todo eso usted, ¿verdad? Está bien. Gracias, profe.